¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué los camiones, esas enormes bestias que cruzan continentes cargadas con toneladas de mercancías, no utilizan motores de gasolina como los automóviles? Podría parecer una simple elección industrial o un capricho de la historia mecánica, pero lo cierto es que detrás de esta decisión se esconde una lógica profundamente arraigada en la física, la ingeniería y la economía del transporte. Para entender por qué el motor diésel es el rey indiscutible del transporte pesado, hay que abrir el capó no solo del vehículo, sino también del pensamiento mecánico que ha guiado su evolución durante más de un siglo. Aunque en sus inicios los primeros camiones funcionaban con motores a gasolina, esta tecnología fue rápidamente dejada atrás cuando las exigencias del mundo moderno comenzaron a pesar sobre los hombros del transporte terrestre. El avance de la industria, el crecimiento de las ciudades, la necesidad de transportar cada vez más carga a mayores distancias. Todo eso dejó claro que la gasolina no estaba hecha para ese trabajo. La clave para entender esta elección está, en primer lugar, en la naturaleza misma del combustible. Aunque ambos, gasolina y diésel, provienen del refinado del petróleo, su estructura molecular y sus propiedades físicas son muy diferentes. El diésel contiene cadenas de hidrocarburos más largas, lo que se traduce en una mayor densidad energética. Esto significa que, en igualdad de volumen, el diésel almacena más energía que la gasolina. Pero no se trata solo de cuánta energía tiene un combustible, sino de cómo esa energía se convierte en movimiento útil. Y aquí es donde entran en juego los principios del torque y la eficiencia térmica. Los motores diésel no necesitan bujías para encender el combustible. Funcionan por compresión. Al comprimir el aire dentro del cilindro a tal punto que se calienta intensamente, el diésel, al ser inyectado, se inflama espontáneamente. Este tipo de combustión es más lenta y controlada que la de un motor de gasolina, lo que permite un empuje más prolongado del pistón y, por tanto, un torque mucho mayor. En términos simples, los motores diésel empujan más fuerte, aunque giren más lento, y esa fuerza es vital, porque cuando hablamos de camiones no estamos hablando de ir rápido, estamos hablando de mover peso. Y el torque es precisamente la fuerza que permite que un vehículo arranque desde cero con varias toneladas encima, que pueda subir pendientes prolongadas sin morir en el intento, que pueda mantener velocidades constantes incluso en carreteras sinuosas o caminos de tierra. La gasolina, aunque útil para vehículos ligeros y rápidos, tiene una curva de torque que requiere altas revoluciones para alcanzar su máximo rendimiento. En cambio, el motor diésel entrega su torque máximo a muy bajas revoluciones por minuto, lo cual es perfecto para el tipo de esfuerzo que implica el transporte de carga. Esto permite que los camiones no solo arranquen con facilidad, sino que operen a revoluciones bajas durante horas, sin comprometer su eficiencia ni su durabilidad. La eficiencia térmica del motor diésel también juega un papel determinante. Debido a su alta relación de compresión, el diésel es capaz de convertir una mayor proporción de la energía del combustible en trabajo útil, mientras que un motor de gasolina moderno puede alcanzar una eficiencia térmica del 25 al 30%, los motores diésel superan fácilmente el 40%. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, se traduce en miles de dólares al año en ahorro de combustible, especialmente cuando hablamos de camiones que recorren cientos de miles de kilómetros al año. Para una empresa de transporte, reducir un 20 o 30% el gasto en combustible representa la diferencia entre pérdidas y ganancias. Y esa ventaja se multiplica cuando se trata de flotas de decenas o cientos de vehículos. Pero la eficiencia no lo es todo. La durabilidad es otro de los factores cruciales. Los motores diésel están construidos para resistir condiciones extremas. Sus componentes son más pesados, más robustos, y están diseñados para soportar la altísima compresión interna que implica su funcionamiento. Como resultado, estos motores pueden durar muchísimo más que sus contrapartes de gasolina. No es raro ver camiones con motores diésel que han recorrido más de 1 millón de kilómetros antes de necesitar una reconstrucción completa. Además, como operan a bajas revoluciones, el desgaste general es mucho menor. El motor no está forzado todo el tiempo, lo que significa que puede seguir funcionando de manera confiable durante muchos años sin problemas graves. También requieren menos mantenimientos en comparación con los motores a gasolina, cuyas piezas más livianas y estructuras más compactas sufren más con el tiempo. Ahora bien,
Algunas personas podrían preguntarse, si el diésel es tan bueno, ¿por qué no se usa también en autos particulares? La respuesta es multifactorial. Por un lado, los motores diésel son más pesados, más caros de fabricar y producen más vibraciones y ruido, lo que los hace menos ideales para vehículos de pasajeros. Además, las normativas ambientales han sido más severas con el diésel en los últimos años, debido a sus emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas finas, lo que ha hecho que muchas marcas lo abandonen en favor de opciones híbridas o eléctricas. Pero en el mundo de los camiones, esas limitaciones son mucho más manejables. Las exigencias de trabajo son distintas y el costo de operación y la fiabilidad siguen siendo los factores dominantes. Hablando de normativas, el futuro del transporte pesado enfrenta un reto importante: reducir las emisiones contaminantes sin sacrificar la capacidad de carga, la autonomía y la rentabilidad. La electrificación, tan en auge en el sector automotriz, ha empezado a llegar también al mundo de los camiones. Empresas como Tesla y Volvo ya están desarrollando modelos eléctricos capaces de recorrer cientos de kilómetros con una sola carga. Pero aquí aparecen varios problemas. Las baterías necesarias para mover un camión pesado durante largas distancias son enormes, extremadamente pesadas y costosas. El tiempo de carga también es un obstáculo considerable. Mientras un camión diésel puede repostar en menos de 10 minutos, uno eléctrico necesita horas para cargarse por completo. Y eso, en el mundo del transporte, donde el tiempo es dinero, es una gran desventaja. A eso se suma el hecho de que, al añadir baterías tan grandes, se reduce la capacidad de carga útil del camión. Es decir, se necesita más energía para mover el propio peso del vehículo, dejando menos margen para mercancía. Además, el coste de reemplazar esas baterías cada cierto número de ciclos representa una inversión millonaria a lo largo de la vida útil del vehículo. Por todo esto, aunque el futuro sea eléctrico, ese futuro todavía está lejos de volverse masivo en el transporte de carga pesada. Por ahora, el diésel sigue siendo, y seguirá siendo por años, la opción más lógica. También han surgido alternativas como los camiones a gas natural, que prometen menos emisiones, pero tienen sus propias limitaciones. Su infraestructura de carga es todavía limitada. Su potencia es inferior a la del diésel en condiciones exigentes, y la autonomía que ofrecen no siempre es suficiente para rutas largas. Luego está el hidrógeno, una tecnología con gran potencial, pero que enfrenta aún más retos, desde la producción limpia del hidrógeno hasta su almacenamiento y distribución segura, sin contar con los altos costos de fabricación de vehículos que lo utilicen de forma eficiente. La mayoría de los expertos coincide en que faltan al menos 2 décadas para que el hidrógeno pueda ser una alternativa viable y masiva en este sector. En definitiva, lo que mantiene al motor diésel en la cima del transporte pesado no es una sola razón, sino un conjunto de ventajas acumuladas. Más torque a bajas revoluciones, mayor eficiencia energética, menor consumo de combustible, motores más robustos y duraderos, mantenimiento más espaciado y sobre todo un equilibrio perfecto entre costo y rendimiento. Hasta que otra tecnología logre superar esa combinación sin sacrificar la fiabilidad, el diésel seguirá siendo el corazón de los camiones del mundo. No es solo una máquina, es el resultado de más de 100 años de adaptación al peso, a la distancia y al esfuerzo constante. Y mientras el mundo siga necesitando mover grandes cosas a grandes distancias, el rugido grave de un motor diésel seguirá marcando el ritmo de nuestras carreteras.